Nunca imaginé que la cena de Navidad terminaría conmigo tirada en el suelo. Un momento estaba alcanzando una silla, y al siguiente la palma de mi padrastro golpeó mi hombro, empujando con suficiente fuerza para robarme el aliento. Me miró fijamente, voz fría como el acero invernal. Ese asiento está reservado para mi verdadera hija. Muévete. Todo se detuvo. Nadie se movió. Nadie respiró. Me levanté lentamente, saboreando cobre, sintiendo fuego expandirse por mis costillas. Lo que él no podía haber sabido era que antes de que amaneciera, me aseguraría de que este momento remodelaría toda su existencia para siempre. Desearía poder decir que ese incidente en la mesa navideña apareció sin advertencia. Que mi padrastro perdió el control por primera vez y todos se sintieron igualmente desconcertados. Pero la realidad es que las familias no se rompen en una sola noche. Se fracturan de maneras diminutas e invisibles mucho antes de que alguien note el daño. He compartido su techo desde que cumplí 13 años. Mi mamá se casó con él después de 12 meses de romance vertiginoso, llamándolo su oportunidad para un nuevo comienzo. Para ella, quizás lo fue. Para mí, significó dominar el arte de desaparecer dentro de las mismas paredes que deberían haber ofrecido santuario. Raramente alzaba la voz, nunca usaba profanidades. No tenía que hacerlo. Su silencio era arma suficiente. Una ceja levantada aquí, una media sonrisa tensa allá, una referencia a la familia real dejada caer precisamente cuando sabía que cortaría más profundo. Mamá consistentemente lo explicaba. Él está haciendo su mejor esfuerzo. Eres demasiado emocional. Malinterpretas todo. Absorbí esas frases tan frecuentemente que se convirtieron en sonido ambiental, como el traqueteo del antiguo calentador en mi habitación de infancia. Para mis 20 años, había dominado la habilidad de ocupar el mínimo espacio. Las festividades resultaron las más difíciles. Una casa entera decorada como perfección de catálogo, pero cada rincón se sentía más helado que los vientos de diciembre afuera. Su hija Emily comandaba el centro del escenario. Ella no tenía culpa alguna. Simplemente existía dentro del reflector que él construyó para ella. Y yo no. Sin embargo, continué regresando. No por él, sino por mi mamá. Porque algún fragmento de mí creía que con suficiente esfuerzo, suficiente persistencia, quizás ella finalmente me reconocería en lugar de la distorsión que él pintaba. Esta Navidad se suponía que sería directa. Cena, regalos, cortesías manufacturadas. Incluso practiqué respuestas diplomáticas durante el viaje solo para negarle cualquier cosa que pudiera usar como falta de respeto. Pero la tensión se materializó en el instante en que crucé el umbral. Él apenas me reconoció. Mi mamá me empujó un plato hacia mí sin contacto visual. Emily ya ocupaba el lugar al final de la mesa, la posición que yo había reclamado cada año desde 8º grado. Debería haber reconocido la trampa. Cuando me empujó, no solo me derribó físicamente. Demolió la fantasía final a la que me había estado aferrando, que permanecer invisible me mantendría a salvo. Mientras me estabilizaba, cepillando agujas de pino caídas de mi cardigan, una realización se asentó como metal congelado. Suficiente. La habitación cayó en silencio después de que me empujó. Pero el silencio no era protector. Era la variedad que la gente emplea cuando están esperando medir cuánta degradación aceptarás antes de que hagas las cosas incómodas para ellos. Mi mamá jadeó, pero no de la manera en que una madre jadea cuando su hijo sufre daño. Fue la inhalación rápida de alguien mortificado de que el incidente no se estaba quedando cuidadosamente enterrado donde ella lo prefería. Agarró una servilleta como si pudiera borrar lo que acababa de ocurrir con un movimiento de tela. «Aba, cariño, solo encuentra otro asiento», murmuró, ojos rebotando entre él y yo como si yo fuera la que desencadenó esto. Emily se enfocó en su plato, fingiendo juguetear con su pulsera. Ella no era maliciosa, solo demasiado acostumbrada a ser la chica que vale la pena proteger. Me levanté, palmas ardiendo por golpear la madera dura. Mi padrastro ni siquiera parpadeó. Se cernía sobre mí, postura rígida, manos aún agarrando la silla que me había arrancado, su voz cortando la quietud. Dije lo que quise decir, repitió. Este asiento es para mi verdadera hija. ¿Verdadera? Esa palabra quemó peor que la caída. Ajusté mi suéter, manteniendo mi voz estable. Podría simplemente haberme pedido que me reubicara. Sonrió, un pequeño giro triunfante de su boca. Nunca entiendes a menos que alguien lo haga obvio. Ahí estaba, la verdad que nunca intentó ocultar. No quería que me instruyeran. Quería que me degradaran. Mi mamá intervino con una risa nerviosa. No destruyamos la Navidad, Aba. Hay un lugar junto a la ventana. El lugar junto a la ventana. Distante de la mesa. Distante del diálogo. Distante de pertenecer a esta familia. Sentí mi corazón latiendo en mi cráneo. Durante años,
Me persuadí a mí misma de que tolerar momentos como este era más simple que desafiarlos. Que preservar la armonía significaba preservar la unidad familiar. Pero mirando la mesa, a él, a mi mamá, a la cooperación silenciosa de cada persona presente, sentí algo transformarse, no furia, ni siquiera dolor, solo claridad absoluta. Me dirigí a la cocina en lugar del asiento junto a la ventana. Mis manos temblaban mientras agarraba mi abrigo. Mi mamá me siguió, siseando: «No causes una escena». Me volví hacia ella, las palabras escapando de mis labios antes de poder contenerlas. Él me empujó frente a ti y tú estás preocupada por una escena. Parpadeo, sorprendida en silencio. Más allá de ella, aún podía escucharlo riendo suavemente con Emily como si nada hubiera transcurrido, como si yo fuera invisible. Ese fue el instante, el segundo preciso en que sentí la fractura. Una ruptura limpia dentro de mí. No grité. No lloré. Solo dije: «Te arrepentirás de esto», lo suficientemente bajo como para que solo mi mamá escuchara. No estaba haciendo amenazas. Finalmente me estaba priorizando a mí misma. Navegué a casa esa noche con ambas manos bloqueadas en el volante, las decoraciones navideñas difuminándose a través de mi parabrisas como acuarela manchada. No estaba sollozando. Pensé que lo haría, pero no quedaba nada por liberar. Solo una quietud concentrada y constante, como si mi mente finalmente hubiera dejado de negociar con el dolor que había aprendido a aceptar. Mi teléfono vibró una vez, luego 2 veces, luego continuamente. «Mamá». Mamá repetidamente. Luego Emily, luego mamá. No respondí. Que se sienten en el silencio que me habían exigido tolerar todos estos años. Cuando llegué a casa, la casa estaba oscura, excepto por la iluminación sobre mi fregadero de cocina. Me quité el abrigo y me quedé ahí por un momento prolongado, dedos descansando contra el mostrador, reproduciendo el empujón en mi mente, el impacto del suelo encontrando mis manos, el susurro de mi madre: «No causes una escena». Su voz resonando detrás de ella como una puerta de hierro cerrándose de golpe. «Verdadera hija». Las palabras se adhirieron a mí como escarcha. Calenté agua para té solo para sostener algo cálido en mis palmas. El vapor se elevó suave y espectral mientras un tipo diferente de determinación se asentaba en mi pecho. Él quería recordarme mi posición. Quería comprimirme tan pequeña que desapareciera del marco de su fotografía perfecta de festividad. Bien. Desaparecería, pero no de la manera que él anticipaba. Abrí mi laptop, no para quejarme, no para componer un mensaje furioso. Recuperé documentos antiguos, transacciones, facturas, contratos. Cada pedazo de papel que mi mamá alguna vez me pidió ayudar a organizar a lo largo de los años. Él siempre prefirió fingir que era la autoridad del hogar. Pero la mitad de las obligaciones que sostenían esa casa juntas llevaban mis huellas dactilares en ellas. Simplemente nunca lo resalté. No estaba buscando destruirlo. Ese no era mi objetivo. Quería algo mucho más quirúrgico: responsabilidad. Examiné todo con una compostura distante que nunca había experimentado antes. Las reparaciones de calefacción que registró a nombre de mi madre pero nunca cubrió. Las cuentas de crédito que utilizó que ella pagó sin objeción. El mantenimiento de la casa que descuidó aunque afirmó que manejaba todo. Los patrones emergen cuando finalmente dejas de disculparte por observarlos. Para cuando el reloj dio medianoche, había documentado exactamente lo que necesitaba presentar. No para penalizarlo, sino para salvaguardar a la persona que seguía seleccionándolo sobre mí sin comprender lo que estaba arriesgando. Cerré la laptop y exhalé gradualmente. Mañana por la mañana, su realidad cambiaría, no porque destruí algo, sino porque finalmente sostuve un espejo a las cosas que había pasado años ignorando, y él no lo anticiparía. Se despertó al amanecer. Lo sé porque la primera llamada llegó a las 6:12 de la mañana. No respondí. Estaba parada en mi mostrador de cocina, vertiendo cereal en un tazón, la iluminación matutina rozando el piso de baldosas como si nada notable estuviera ocurriendo. Mi teléfono seguía vibrando contra la madera. Su nombre, luego el de mamá, luego el suyo repetidamente. Para cuando me senté, había 9 llamadas perdidas. Para cuando completé el desayuno, había 17. Para cuando aseguré mis zapatos para salir de casa, el número había subido a 26. No revisé ni un solo mensaje de voz. En cambio, conduje a una pequeña oficina en la sección norte de la ciudad, un lugar que había visitado solo una vez antes, años atrás, cuando ayudé a mi mamá a resolver un problema menor con su seguro. El abogado ahí me recordó inmediatamente. Tenía ojos compasivos y una voz como grava suavizada con la edad. ¿Qué te trae hoy, Ava? Deslicé una carpeta sobre su escritorio. Necesito asistencia para asegurarme de que mi mamá comprenda que está conectada financieramente y a que no. Abrió la carpeta, examinando los documentos que había organizado durante la noche.
Declaraciones que ella había cubierto, reparaciones que ella había financiado, mantenimiento que la había descuidado mientras insistía que todo era su obligación. Nada criminal, nada teatral, solo un rastro largo y consistente de una mujer cargando peso que un hombre fingió cargar. El abogado exhaló gradualmente. Esto es sustancial. ¿Tu madre sabe algo de esto? No, dije, porque él nunca le permitió ver el panorama completo, y ella nunca cuestionó. Asintió, contemplativo. ¿Y qué quieres lograr? Quiero que ella conozca la realidad. Quiero que comprenda lo que ha estado defendiendo a mi costa. Golpeó su pluma 2 veces contra la carpeta. Podemos organizar una reunión. Ubicación neutral. Presentar la información con calma. Nada combativo. La confrontación ya ocurrió anoche. Dije en voz baja. Esto es claridad. Asintió nuevamente. No estás intentando destruirlo. No, dije, solo la versión del que ella cree que conoce. Programamos la reunión para esa tarde. Cuando salí de la oficina, el aire frío golpeó mi cara como un bautismo. Mi teléfono vibró nuevamente, esta vez con un número que no reconocí. Lo dejé sonar. Cuando apareció el icono de correo de voz, presioné reproducir. Era mi mamá. Aba, por favor llámame. Él está angustiado. Dijo, estás tratando de crear problemas. No sé qué pasó anoche, pero necesitamos discutir. Lo borré. No por enojo, por cansancio. Ella todavía no comprendía que lo que pasó anoche no era un comienzo. Era una culminación. Para el mediodía, las llamadas perdidas habían alcanzado 33. Pasé el resto de la mañana en un pequeño café frente a la oficina del abogado, calentando mis manos alrededor de una taza de café, viendo la escarcha disolverse por las ventanas. Por primera vez en mi existencia, no me estaba preparando para la próxima lesión. Me estaba preparando para la verdad. A las 2, mi mamá llegó a la oficina del abogado sola. Se veía exhausta, su bufanda ligeramente torcida, sus ojos bordeados de carmesí, como si hubiera estado llorando durante horas. Caminó hacia mí con cautela, como si pudiera evaporarme si se acercaba demasiado rápido. Aba, susurró. ¿Por qué estamos aquí? Hice un gesto hacia la sala de conferencias. Comprenderás en un momento. Cuando el abogado extendió los documentos sobre la mesa pulida, ella los miró con el tipo de desconcierto que lentamente se transforma en pavor. Sus dedos temblaron mientras trazaba fechas y cantidades que había olvidado completamente. ¿Por qué? ¿Por qué registró esto a mi nombre?, preguntó. El abogado respondió gentilmente. Legalmente, él no podía calificar. Tu crédito cargó estas obligaciones. Has sido responsable de la mayoría de los gastos del hogar. Parpadeó rápidamente, pero él me dijo que manejaba todo. No dije ni una palabra. No necesitaba hacerlo. El abogado continuó. Nada aquí es criminal, pero sí revela un patrón largo de dependencia financiera que te ha dejado vulnerable sin darte cuenta. Mamá se reclinó hacia atrás, mano cubriendo su boca. No tenía conocimiento. Ese fue el momento justo ahí cuando la narrativa que había defendido todos estos años finalmente se fracturó. Lo vi en sus ojos. La lealtad que había protegido, el tono que usó para silenciarme, las excusas que repitió en piloto automático. Todo colisionó con la realidad posicionada justo frente a ella. Y entonces su teléfono vibró sobre la mesa. Se estremeció, volteando su pantalla hacia arriba. 37 llamadas perdidas, todas de él. No respondió. Por un largo momento, la habitación estuvo en silencio excepto por el zumbido tenue del calentador. Finalmente, me miró, anoche. Cuando te empujó, Aba, lo siento mucho. No pensé que fuera tan severo. Pensé que ustedes dos solo estaban en desacuerdo. Sacudí mi cabeza. Me empujó al suelo, mamá, frente a todos. Y tú me dijiste que no causara una escena. Se estremeció como si las palabras mismas fueran cuchillas. No sabía qué hacer, susurró. Se pone furioso cuando lo desafío. Pensé que mantener las cosas calmadas era mejor. ¿Calmadas para quién? Mi voz no se elevó, pero cortó a través de la habitación como vidrio. Sus ojos se llenaron. Nunca quise que te sintieras rechazada. Pero lo hice, dije, durante años. Y ayer no fue la primera ocasión. Solo fue la primera ocasión que fue innegable. El abogado se excusó para darnos privacidad. Cuando la puerta hizo clic al cerrarse, mamá dobló sus brazos sobre sí misma como si estuviera tratando de evitar destrozarse. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Esa es tu decisión, dije. Pero lo que sea que elijas, tiene que ser con conocimiento completo, no la historia que él te cuenta. Otro zumbido. Su teléfono se iluminó. 41 llamadas perdidas. Lo silenció sin responder. Cuando salimos de la oficina juntas,
El sol invernal ya estaba descendiendo, proyectando una larga sombra detrás de nosotras en la acera. Esperaba que se fuera, que regresara él como siempre lo hacía, sostenida en posición por rutina y miedo. Pero no lo hizo. Se quedó a mi lado, respirando en su bufanda, mirando sus zapatos como si estuviera reuniendo piezas de sí misma que no había tocado en años. Entonces dijo en voz baja: «Ava, quiero ir a casa. No a él, a mis hermanas, solo por esta noche». No fue triunfo. No fue venganza. Fue el comienzo de la responsabilidad. Mientras girábamos hacia el estacionamiento, mi teléfono vibró una vez más. Miré hacia abajo. 47 llamadas perdidas. No sonreí. No me regodeé. Solo sentí alivio. Él finalmente sabía que ya no estaba actuando según su guión. Y mañana tendría que existir en un mundo donde yo ya no colapsaba bajo su voz, sus expectativas, su versión de familia. Un mundo donde la verdad tenía un asiento en la mesa, incluso si él trataba de empujarla. Mi mamá se quedó con su hermana durante varios días. No la monitoreé constantemente, no me cernía, ni traté de dirigir sus decisiones. Por una vez, ella no dependía de él ni esperaba que yo suavizara las cosas. Simplemente estaba sentada con la verdad. Y eso fue más que cualquier cosa que había presenciado que hiciera en años. Mientras tanto, las llamadas de él disminuyeron, luego se detuvieron. Sin disculpas, sin explicaciones, solo silencio lo suficientemente espeso para confirmar todo lo que habíamos descubierto. Él no estaba buscando comprensión. Estaba buscando control. Y sin audiencia, no tenía nada que decir. Mamá me pidió que nos reuniéramos para café más tarde esa semana. Cuando entró, se veía más pequeña pero más estable, como alguien que finalmente había salido de una larga sombra fría. Leí todo de nuevo, dijo, envolviendo sus manos alrededor de la taza cálida. No puedo creer cuán ciega estuve. No estabas ciega, le dije. Estabas cansada. Y él contó con eso. Asintió lentamente. Quiero que las cosas sean diferentes. Quiero aprender cómo defenderme a mí misma y a ti. No fue una disculpa perfecta. No fue un momento perfecto, pero fue honesto, y eso importó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho en la mesa navideña. Mientras hablaba sobre los próximos pasos, prácticos, gentiles, sentí una extraña ligereza florecer en mi pecho. No victoria, ni siquiera cierre, solo el alivio silencioso de finalmente presenciar a mi madre elegirse a sí misma. Y si ella podía hacer eso, entonces quizás finalmente podría elegirme a mí también. No me alejé de esa Navidad para castigar a nadie. Me alejé porque finalmente entendí que protegerme a mí misma no era desleal. Era necesario. Las familias no sanan a través del silencio o la resistencia. Sanan cuando alguien es lo suficientemente valiente para romper el patrón. Para nosotras, comenzó con una verdad colocada en una mesa donde nunca me permitieron sentarme. Si esta historia te recuerda algo que has vivido, compártelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.